Al Tablero con Fray Nelson. La ciudad de Damasco es recordada por nosotros los cristianos, sobre todo por ser el lugar donde aconteció la conversión del gran apóstol Pablo. A partir de Damasco, Pablo se abre a una experiencia de predicación y de santidad absolutamente única. Pero esta misma ciudad tiene más para darnos en términos de la fe cristiana. Muchos siglos después, de ahí salió uno de los grandes teólogos, uno de los grandes santos de Oriente, San Juan Damasceno. A caballo entre los siglos VII y VIII, es uno de aquellos maestros que no podemos dejar perder. San Juan Damasceno, hoy, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Juan Damasceno. Estamos conociendo nuestra familia. Creo que la palabra familia es muy necesaria hoy, porque es muy necesario tener un hogar, no solamente para nuestros afectos, no solamente para nuestra economía, también para nuestra fe. Y permítanme una pequeña nota autobiográfica. Cuando hace unos años deseaba iniciar una página en internet, la primera palabra que vino a mi mente fue casa. Y ese es el título que lleva mi página, Casa para tu Fe Católica. La razón es que yo siento que muchas personas están sin hogar. Y repito, no solo afectivamente, no es la sola soledad existencial o emocional, es la soledad también en la fe. Y la fe no es para vivirla en soledad. La fe la recibimos de la predicación de otros y la transmitimos a otros más. La fe existe como un camino, como un torrente que va pasando de generación en generación, como hermosamente dice el cántico de la Santísima Virgen María. Por eso en esta temporada estamos recorriendo el tiempo de nuestros abuelos. Bueno, no los llamamos los abuelos, los llamamos los padres de la Iglesia. Y decimos que son padres porque de ellos hemos recibido vida. Algunos se escandalizan de que se utilice esa palabra, porque Jesús en el Evangelio dice, no llaméis padre a nadie sobre esta tierra. Entonces no falta por ahí tal cual protestante que dice, ustedes los católicos desobedecen a Cristo porque llaman padres, por ejemplo, a los sacerdotes, el padre Ramón, el padre Nelson, el padre Jaime. Pero no se dan cuenta los mismos protestantes que ellos también utilizan la palabra papá y la palabra padre, o si no, ¿cómo dicen los niños protestantes a sus papás protestantes? Papá, mi padre está de cumpleaños, puede decir un luterano, un presbiteriano, un pentecostal. La obediencia a la palabra de Cristo, cuando nos ordena que no llamemos a nadie padre, la obediencia está sobre todo en que entendamos que nuestro verdadero Padre es el Padre del cielo. Bueno, pero quitando esa polémica que hasta cierto punto es únicamente asunto de palabras, nosotros hablamos de padres de la Iglesia en el mismo sentido en que el apóstol Pablo dice, yo los engendré a ustedes para Cristo. Eso le escribe Pablo a una comunidad cristiana. Y si nosotros somos engendrados por la predicación de los apóstoles, somos también engendrados por los misioneros, por los catequistas, por nuestros maestros en la fe. Pero hay algunos personajes, y hemos recorrido ya bastantes nombres, hay algunos personajes que por su ejemplo de vida, que por la calidad de su enseñanza, por el testimonio que dieron, realmente se convirtieron en verdaderas fuentes, fuentes de fe, fuentes de credibilidad, fuentes de una fe viva para tantos otros dentro del pueblo cristiano. Hoy, por ejemplo, vamos a irnos a una época
yo diría bastante desconocida para el común de nosotros. Tenemos que hablar del siglo VII. Y creo que muchos tendrían dificultades en recordar qué clase de cosas sucedieron en el siglo VII de nuestra era. Pues te voy a dar unas cuantas pistas. Sucede que a principios del siglo VII, hacia el año 630, vamos escribiendo fechas, hacia el año 630 de nuestra era, en un lugar que hoy se llama Medina, en Arabia, moría el profeta, así considerado, Mahoma. Mahoma muere en esta fecha, en el 630. Mahoma era un comerciante, un hombre que había viajado, había conocido Jerusalén, había conocido la predicación de los judíos, había conocido la predicación de los cristianos, y a partir de un cierto punto en su vida, él asegura haber tenido una serie de revelaciones que luego se compendiaron en un libro llamado el Corán. El Corán es el libro santo para los musulmanes. La palabra musulmán quiere decir el obediente, el que hace caso. Aún más, el sumiso, el que se rinde. ¿Se rinde ante quién? Se rinde ante Alá. Alá es el nombre que ellos dan a Dios. Entonces, ser musulmán es aceptar a Alá como el único y verdadero Dios y aceptar que el conocimiento de Alá lo da este hombre llamado el profeta Mahoma. Eso sucedió en el 630. Antes de la vida de Mahoma, es decir, antes del siglo VI, toda esa península de Arabia estaba, podemos decir, bastante separada, bastante dispersa en materia de religión. Pero los nómadas y los comerciantes tenían una serie de cultos muchas veces supersticiosos. Es muy interesante ver cómo a través de la predicación Mahoma eficazmente logró convocar, logró unir a todas esas tribus. Les dio como un código de conducta y les dio también una ruta, les dio un objetivo, y el objetivo es el mundo para Alá. La tierra entera debe ser obediente a Dios y por consiguiente la tierra entera tiene que ser musulmana. Estamos hablando del año 630 en el siglo VII. Avancemos unos años y llegamos al año 675. Para el 675, la mayor parte, por no decir toda la península arábiga, se había convertido al Islam. La fe musulmana y el Corán se regaban como fuego en paja seca por todo el norte de África. La verdad es que en el curso de menos de 2 siglos, todo lo que había sido presencia cristiana en el norte de África desapareció totalmente. Lo que hoy es Libia, Túnez, Marruecos, era completamente, para esa época, completamente musulmán. Pero si nos vamos al norte de la península, encontramos la ciudad de Damasco. La ciudad de Damasco se cita en la Sagrada Escritura varias veces, entre otras por un episodio que para nosotros los cristianos es muy importante, el momento de la conversión de Pablo. Cuando empezaron las persecuciones contra los cristianos en Jerusalén, ellos se dispersaron, huyeron a distintos sitios, se fueron lejos de Jerusalén. Solamente quedaron los apóstoles y otros pocos más ahí en Jerusalén. Entonces, el punto más al norte al que llegaron en esa primera persecución los cristianos fue la ciudad de Damasco. Y por eso a esa ciudad quiso llegar el apóstol Pablo, que en esa época no era apóstol, sino que era gran perseguidor de los cristianos. Él quería llegar a Damasco para exterminar la presencia cristiana ahí
y devolverse después de Damasco hacia Jerusalén, limpiando todo de presencia de los cristianos. Esta historia, lo que acabo de resumir, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Pero eso sucedía, la conversión de Pablo, obviamente en el siglo I, y ahora ya estamos en el siglo VII. ¿Y qué sucede en el siglo VII? Fíjate el espacio de tiempo, estamos hablando apenas de 40 años después de Mahoma, y ya toda esa región, la región de la actual Siria, con su capital Damasco, ya esa región era musulmana. Luego, la vida del personaje, del padre de la iglesia que hoy nos interesa, se desenvuelve en su mayor parte en un contexto de una religión ajena, una religión distinta. El hombre al que queremos referirnos hoy se llamaba Juan. Y como él nació en Damasco, por eso lo llamamos Juan Damasceno. Damasceno quiere decir el que nació en Damasco. Juan venía de una familia de administradores públicos. Los grandes imperios, el imperio romano, el imperio helenístico, el imperio griego, el imperio bizantino, el imperio musulmán, los grandes imperios siempre han tenido figuras representativas. Por ejemplo, el califa en esta época de Juan Damasceno es un jefe, es la figura de autoridad, es la que asegura el rumbo del imperio, pero luego se necesitan siempre administradores. Nosotros llamaríamos en nuestro lenguaje lo mismo que hay presidentes y ministros, lo mismo también en esa época se necesitaba que hubiera administradores. Y Juan, este Juan que nosotros llamamos Damasceno, era de una familia de gente con mucho talento para eso, para la administración pública. El abuelo de Juan había vivido en la época de la muerte de Mahoma, cuando todavía Damasco era cristiano en el modo, en el estilo, en la corriente que se llama bizantina, por la ciudad de Bizancio, que es la misma Constantinopla. Entonces, el abuelo de Juan había sido administrador en esa época, pero para el imperio bizantino. Por ese tiempo llegaron los musulmanes, tomaron completa posesión de esa tierra, pero con un sentido muy práctico dijeron, pues los administradores igual los vamos a necesitar. Es decir, gente que sepa de impuestos, gente que sepa de obras civiles, esa la vamos a necesitar. Y por eso el abuelo de Juan, y luego el papá de Juan, y luego el mismo Juan Damasceno, fueron administradores. Él trabajó para el imperio musulmán, él trabajó para el mundo musulmán durante unos años, y fue un excelente administrador. Tenía su sede de trabajo y de vivienda ahí en Damasco, pero él era cristiano, trabajaba como administrador para los musulmanes, pero él era cristiano. Y cada vez más el llamado de Cristo y cada vez más el sufrimiento por ver lo que sucedía a los cristianos llegó a su corazón y en un momento dado no aguantó más y dejó su oficio de administrador en Damasco y se fue para ser monje en Jerusalén. Esta historia continúa en unos breves minutos. Juan Damasceno, un administrador cristiano en imperio musulmán que recupera la fuerza de su fe y se hace monje. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Estamos en contacto con ustedes como ustedes están en contacto con nosotros. Queremos saber de sus opiniones, sus sugerencias, comentarios, preguntas, críticas. Nuestro medio preferido de comunicación es el correo electrónico, así que por favor dirígete a esta dirección para todo lo que tiene que ver con este programa. ¿Es el nombre del programa? Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org. Esta es la dirección, mira, sin guiones, sin espacios. Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org. Ahí nos escribes para contarnos tus preguntas, también para darnos una palabra de ánimo, tal vez una crítica que tengas que hacer. Y te tengo esta otra dirección,
amigos@fraynelson.com. Esta es la dirección si deseas recibir gratuitamente todos los días evangelización católica en tu buzón. amigos@fraynelson.com para evangelización católica en tu buzón todos los días. Al tablero con Fray Nelson @cristovision.org es la dirección para todas tus preguntas, inquietudes, comentarios de este programa. Que Dios te bendiga. Buenas, Fray Nelson. Soy fiel cristovidente. He visto durante varios domingos su programa y me ha parecido muy interesante. He logrado conocimientos y progreso espiritual. Quisiera sugerirle un programa sobre la orientación vocacional para nuestro proyecto de vida. Que Dios lo bendiga. Gracias. Ana Rocío Rodríguez Pinzón. Presento un cordial saludo. He visto su programa Al Tablero con Fray Nelson, donde expone un buen número de enseñanzas espirituales y eclesiales, asimismo las bondades terrenas para quien lo tiene todo. La verdad, su evangelización trae mucha riqueza teológica. Dios le dé sabiduría en esta misión. Atentamente, Germán Darío Rivera. Estamos recordando la historia de un personaje muy culto del siglo VII y bueno, hasta el siglo VIII de nuestra era. Una época compleja que sin embargo no sirvió de obstáculo, sino más bien de oportunidad y de inspiración para este hombre llamado Juan. Se llamaba Juan y como era de Damasco, lo reconocemos como Juan Damasceno. Hemos dicho ya que nació en el año 675 y hemos comentado también que era un hombre con una excelente preparación, con una amplia cultura. Él pertenecía a una familia de gran tradición en la administración pública, en la administración civil. El abuelo de él había trabajado para el Imperio Bizantino, es decir, la rama del Imperio Romano que ya tenía su capital en Constantinopla. Conviene recordar este dato de la historia. El Imperio Romano terminó en Occidente hacia el año 476, el imperio que tenía su capital en la propia ciudad de Roma. Pero ya para entonces, la mayor parte de las funciones administrativas y el corazón mismo del Imperio Romano estaba en la Roma de Oriente. Y la Roma de Oriente era Constantinopla, que fue conocida también como Bizancio. Entonces el abuelo de Juan trabajó para el Imperio Bizantino, es decir, para el Imperio Romano de Oriente. Ese imperio era cristiano, pero resulta que a comienzos del siglo VII empieza la expansión, la oleada de expansión del mundo musulmán y entonces Siria y en particular Damasco se convierten en capitales, se convierten en el centro de la extensión, de la propagación de la fe musulmana en toda aquella región. Sin embargo, los musulmanes, por lo menos esa rama que era la rama de los llamados omeyas, esa rama de la fe musulmana era bastante tolerante, por lo menos en ese momento con respecto al cristianismo. Y ellos no quisieron acabar con la ciudad de Damasco, ni siquiera tocaron muchos aspectos de la administración pública. Por eso Juan estuvo trabajando un tiempo para los musulmanes, para los omeyas, que eran los gobernantes de esa parte. Sin embargo, ya siendo adulto, él tiene una especie de conversión. No es que estuviera viviendo en grave pecado, no, pero se da cuenta que su verdadero Señor es Jesucristo. Se da cuenta que su verdadero amor es Jesucristo y sobre todo, y esto es crucial, se da cuenta que su verdadera sabiduría es Jesucristo. Entonces, siendo una persona culta y acomodada, causó cierta conmoción el hecho de que donó sus propiedades a los pobres
se fue de la ciudad de Damasco y fue a un humilde monasterio en la ciudad de Jerusalén, cerca de Jerusalén, un monasterio dedicado a un antiguo santo, San Sabas, y ahí fue donde se radicó Juan Damasceno. Hay que reconocer que este solo testimonio ya tuvo un impacto en la gente, pero él quiso también alimentar al pueblo de Dios a través de sus escritos. Hay una colección de sus obras que se llama Fuente del Conocimiento, y en esa especie de compendio hay que destacar 3 cosas, y creo que de ese modo nos completamos la imagen de este gran hombre del siglo VII. Lo primero que hay que destacar en la Fuente del Conocimiento es esa idea de que la sabiduría humana y la sabiduría divina no solo son compatibles, sino que gozan de una unidad interna. El mismo Dios que te dio la inteligencia es el Dios que te dio la fe. El mismo Dios que te dio una cabeza para pensar, te dio también un corazón para creer. El mismo Dios que ha querido crearte es el mismo Dios que ha querido redimirte. Y por eso, todo el saber humano, incluyendo la gramática, la lógica, la física, la metafísica, la filosofía, todo tiene que encontrar finalmente su clave de unidad en el saber divino. Esta unidad interna del conocimiento y esta unidad de la teología es una verdadera novedad, porque lo que quiere hacer Juan Damasceno con su obra Fuente del Conocimiento es lo que nosotros llamaríamos hoy una especie de enciclopedia, una exposición completa, unificada, coherente de la fe cristiana. Este es el primer elemento que yo creo que vale la pena destacar. La Fuente del Conocimiento, la obra de Damasceno, destaca la unidad de la fe y la unidad del pensamiento humano. Qué importante esto, porque si hay algo que estamos necesitando hoy es recuperar esta unidad. Algo que tenemos que darnos cuenta es que a través de nuestra fe no estamos llevando una especie de vida paralela, como que una cosa soy en la iglesia y una cosa soy los domingos y otra cosa soy el resto de la semana. No. Lo que celebro, el Dios que celebro el domingo, el Dios que celebro en la iglesia, el Dios que bendigo y que alabo al escuchar la palabra divina, es el mismo Dios que me acompaña toda la semana, que acompaña toda mi vida. Entonces, este es el primer elemento, la unidad. Segundo lugar, hubo una controversia bastante fuerte por aquella época, estamos hablando del final del siglo VII, una controversia muy fuerte que también tiene ciertas resonancias actuales. Un grupo de cristianos se declararon enemigos de las imágenes. Por sus raíces griegas, enemigo de imagen se dice iconoclasta, los iconoclastas. Y ellos decían que las imágenes eran ídolos, más o menos como lo que dicen muchos protestantes evangélicos en nuestra época, que las imágenes eran ídolos y que Dios no quiere ídolos y que por consiguiente hay que quitar las imágenes y hay que destruir las imágenes. De hecho, la palabra iconoclasta es más fuerte que decir ídolo, es el destructor de imágenes, es el que le ha hecho la guerra a las imágenes. Y por consiguiente, algunos de ellos llegaban al extremo de destruir incluso preciosas imágenes. Acuérdate que estamos hablando del mundo cristiano oriental, que se destaca por sus hermosísimos iconos. Se pueden pronunciar de ambos modos, íconos o iconos, de ambos modos es válido pronunciar. Entonces, los iconoclastas no solo habían destruido muchas de estas imágenes, sino que su mensaje, que se quería presentar como una especie de purificación de la fe, había llegado a muchas partes, también a Damasco, también a Jerusalén. Entonces, en sus obras, Juan Damasceno aborda el tema de las imágenes y tiene palabras realmente muy bellas sobre lo que puede significar el buen uso de las imágenes. Dice, por ejemplo, esto: lo que un buen libro es a un lector, lo que un buen libro es al que sabe leer, eso es una buena imagen para el que no sabe leer.
De Juan Damasceno, proviene la idea del poder catequético que tienen las imágenes. Una idea que tuvo una enorme importancia en toda la Edad Media, porque sabemos que en la Edad Media la mayor parte de la gente carecía de esa destreza, de ese talento, ese regalo tan precioso que es poder leer y escribir. Entonces, los vitrales, las esculturas, la arquitectura misma en la Edad Media fue hasta un cierto punto la gran catequista de las multitudes. Los misterios de la vida de Cristo representados, por ejemplo, en el Via Crucis, representados en inmensos vitrales, representados en esculturas y pinturas, estaban alimentando la fe de la gente. Y Juan Damasceno, aunque era un monje y estaba pues allá recluido en su monasterio, no era ajeno al dolor, a la tribulación que estaban viviendo tantos otros. Y por eso él hace preciosas explicaciones sobre el uso de las imágenes. Sobre todo hay que destacar una cosa, y es que él muestra cómo el primero que hizo una imagen para salud nuestra fue Dios mismo. Porque dice la carta a los Colosenses que Cristo es imagen, así dice, léelo, Colosenses, imagen visible del Dios invisible. De modo que si pudieran quedar dudas sobre el tema de las imágenes, refiriéndonos a textos únicamente del Antiguo Testamento, qué importante ir a la carta a los Colosenses y qué importante recordar ese pasaje. Cristo es imagen visible del Dios invisible. ¿Y te acuerdas este otro diálogo que tiene Jesús con uno de sus discípulos, con un apóstol llamado Felipe? Jesús le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es exactamente la misma idea. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que el papel de las imágenes no es reemplazar, es evocar. Apréndase ese verbo, por favor, si no lo sabía. La imagen no reemplaza a Jesucristo. La imagen evoca el misterio de la encarnación. La imagen evoca la realidad del Evangelio sucediendo en vidas humanas concretas. Una imagen de Santo Domingo de Guzmán, una imagen de San Francisco de Asís, está evocando el recuerdo de la obra de Dios en esa historia real, comprobable, humana. Ahí aparece. Es muy importante entonces, segundo elemento que nos regala Juan Damasceno en sus obras, el papel, el buen papel que pueden cumplir las imágenes. No es el único santo que habló elocuentemente sobre este tema. Hay que recordar también a otro que se llamaba San Germán, Germán de Constantinopla. Pero de él, si Dios lo permite, hablaremos en otra ocasión. Tercer elemento. Juan Damasceno destaca la diferencia entre la fe y la superstición. Una cosa es la fe, que la merece Dios, ese Dios que se nos ha revelado en plenitud en Jesucristo, y otra cosa es la superstición. ¿Y cuál es la diferencia principal entre la fe y la superstición? Que en la superstición, lo mismo que en la magia, el poder quiere quedarse, o nosotros queremos que el poder quede en nuestras manos. La superstición y la magia son para tener poder nosotros. En cambio, la fe es para darle el poder a Dios. La fe es para que Dios tenga poder en mi vida. Por eso decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. ¿Y para qué es la superstición? ¿Qué es lo que pretende vanamente la superstición? ¿Qué es lo que pretende oscuramente, tenebrosamente la magia? Darme poder a mí. Entonces en la superstición viene el intento ridículo, irracional, de pretender asegurar el poder en mis manos. La fe, en cambio, es darle poder a Dios en mi vida. Tres elementos que nos da Juan Damasceno: la unidad del saber humano y especialmente unidad de la teología. El buen uso de las imágenes, porque el primero que hizo una imagen fue Dios Padre. Cristo es imagen del Dios invisible. Y luego la diferencia tan importante entre fe y superstición en una época como la
la nuestra en que esto también estaba sucediendo. Yo veo en Juan Damasceno a un hombre valiente, inteligente, respetuoso, de amplia mirada, un buen pastor, verdaderamente un padre de la iglesia. Que su intercesión nos acompañe y que aprendamos de sus preciosas enseñanzas. Dios los bendiga. Al Tablero con Fray Nelson.